Ok, bueno, entonces, digamos, en la primera parte de la sesión de hoy, lo que vimos es cómo medir en diferentes bases, ¿no? Entonces, ustedes pueden medir en la base en la que ustedes quieran y no hay ningún problema. Lo único que sí necesitan para poder hacer eso es conocer la matriz, bueno, conocer la transformación unitaria que me pasa de estados a otra base de estados, ¿no? Eh, bueno, pero digamos, en la medición, aparte de que yo puedo querer medir en otras bases, puedo tener otro tipo de problemas. Déjenme mostrarles otro problema que puedo tener. Imagínense que yo tengo el estado psi y que el estado psi es e a la i alfa por 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1 sobre raíz de 2 por 1. Entonces, si se fijan, esta fase de aquí no va a participar porque esta fase de aquí no va a participar porque si yo calculo, por ejemplo, la probabilidad P0, entonces la probabilidad P0 se calcula como 0 por e a la i alfa por 1 sobre raíz de 2 por 0 y esto al cuadrado y entonces pues esto es e a la i alfa sobre raíz de 2 norma al cuadrado y esto quiere decir que tengo que multiplicar por el complejo conjugado. Entonces pues el complejo conjugado de e a la i alfa es e a la menos i alfa y el complejo conjugado de raíz de 2 pues es raíz de 2. Y entonces esto me da 1 sobre 2 y si se fijan la fase alfa desapareció. Y entonces aparentemente pues no la pude determinar, ¿ok? Pero a mí me gustaría en muchas ocasiones hay un montón de aplicaciones de la medición de la fase, como por ejemplo hay un algoritmo que lo que hace es determinar la fase de una función de onda. Y una parte muy importante de este tipo de algoritmos es una cosa que se llama kickback, que pues es como en español uno lo puede encontrar como retroceso de la fase, ¿no? Retroceso de la fase. Entonces, el problema pues planteado de manera un poco más técnica es el siguiente. Imagínense que, o sea, yo me invento una compuerta. Esta compuerta no existe, pero imagínense que yo la invento y digo que tengo una compuerta que es la compuerta B de alfa, que es igual a e a la i alfa por el 1. ¿Ok? Entonces, si yo a cualquier estado, por ejemplo, al estado 1 sobre raíz de 2, 0, al estado psi, 1 sobre raíz de 2, 0 más 1 sobre raíz de 2, 1, le aplico esta compuerta. Entonces, si yo hago B alfa por psi, entonces lo que va a ocurrir es que voy a tener E a la I alfa actuando por un 1, actuando sobre 1 sobre raíz de 2 por 0, más 1 sobre raíz de 2 por 1. Y, y esto pues simplemente me da e a la i alfa por 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1 sobre raíz de 2 por 1. Y entonces pues me deja en la situación que tenemos aquí arriba. Entonces pues otra vez, si yo, o sea, yo no voy a poder medir esta fase porque esa fase está, cuando haga este cálculo de aquí, ¿no? Ya vieron que al calcular la norma de la fase, al calcular la norma de la amplitud de probabilidad, la fase se borra
y entonces ya no participa en el cálculo y ya no la puedo calcular, ¿no? Básicamente ese es el problema. Pero en muchas ocasiones a mí me gustaría poder conocer esa fase. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, si yo me quedo en un solo qubit, es imposible que yo encuentre esa fase, porque ya vimos que mida lo que mida, esa fase se va a desaparecer, ¿no? Si en lugar de medir P0, como dice aquí, hubiera medido P1, hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no? La fase se hubiera cancelado y no lo hubiera podido medir. Bueno, entonces, un truco que hay es, para poder medir la fase, es el phase kickback, o sea que es el retroceso de la fase, ¿no? Que les decía hace un momentito. Bueno, entonces para eso necesito necesito un qubit adicional. Entonces, lo que voy a hacer el circuito siguiente. Voy a poner un qubit que voy a utilizar voy a utilizar a este qubit como digamos, no va a participar en el cálculo, pero me va a servir, ¿no? Entonces es como un qubit auxiliar y el qubit en donde quiero hacer la operación, ¿no? Entonces voy a hacer la operación aquí, entonces vamos a hacer la operación aquí y voy a obtener un resultado. Pero lo que voy a hacer aquí es controlar a esta operación, ¿ok? Y voy a ver qué resultado me da cuando hago este cálculo. Entonces, recuerden que una operación controlada, o sea, digamos, CB alfa, que es como B alfa pero controlada, se define siempre de la misma manera. Se define como P0 por 1 más P1 por B alfa. ¿Ok? Acuérdense que C naught se definía como P0 por 1 más P1 por la compuerta NOT, que es la compuerta X. Entonces, en este caso, la compuerta B alfa es la compuerta B alfa controlada, que es esta de aquí. Bueno, entonces, si yo hago esta operación, si yo hago esta operación, fíjense que la matriz B alfa, bueno, les voy a poner todas las matrices para que las recuerden. P0 es el proyector 1000. Acuérdense que esto correspondía a esto. El proyector 1 es 0001, que corresponde a esto. Y bueno, pues obviamente el 1 es la matriz identidad, entonces es 1010, así. Y finalmente me falta B alfa. B alfa es igual a E a la I alfa, E a la I alfa por 1. Entonces, si yo multiplico E a la I alfa por este 1 de aquí, lo que me queda es E a la I alfa por 0, E a la I alfa. ¿Ok? Y entonces ahora lo que quiero es hacer quiero hacer estas operaciones de aquí, ¿no? Entonces, si hago P0 por 1, básicamente P0 por 1 es 1, 0, 0, 0 y el 1 es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Y entonces, pues esto me va a dar una matriz de 4 por 4 que va a tener 1, 0, 0, 1 y los siguientes son 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Porque como todos estos de aquí son ceros, entonces esa me queda así. Bueno,
P1 por el P1 por el 1, entonces pues es muy parecida, ¿verdad? De 0, 0, 0, 1. Aquí tengo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 0, 1. Y aquí 1, 0, 0, 1. Y entonces esta matriz de aquí pues va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, aquí tengo un 0, aquí tengo un 0, aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. ¿Ok? Se parecen mucho esta matriz de aquí y esta matriz de aquí, salvo porque uno lo tiene en eso. Bueno, entonces ahora si hago P1 P1 por B alfa, esto es lo mismo que P1 por 1 por E a la I alfa. Entonces, simplemente me va a dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, E a la I alfa, 0, 0, 0, 0, E a la I alfa y ya. ¿Ok? Entonces, si yo sumo estos dos operadores, si se fijan aquí, lo que tenía era la suma de esos operadores, entonces la controlada de B alfa es simplemente es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, E a la I alfa, 0 y 0, 0, 0, E a la I alfa. Bueno, entonces, fíjense lo que me quedó. Me quedó esto de aquí, pero resulta que esto yo lo puedo escribir de otra manera que es mucho más práctica. Pues no es que es tanto que sea práctica, pero por lo menos me permite mostrar bien lo que es el phase kickback. Si yo, esta matriz de aquí, yo la podría escribir de la siguiente manera. Fíjense que yo podría hacer 1, 0, 0, E a la I alfa por 1. Y entonces lo que me quedaría aquí sería 1 por 1, 0, 0, 1, 0 por 1, 0, 0, 1, 0 por 1, 0, 0, 1 y E a la I alfa por 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y entonces, lo que ocurre aquí es que aquí les queda 1, 0, 0, 1, que son estas de aquí, ¿no? Esos cuatro elementos. Aquí tengo cuatro ceros. Y aquí abajo me queda 0, E a la I alfa, 0, 0, 0, 0, E a la I alfa. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ocurrió algo que, o sea, aquí ocurrió algo interesante. O sea, no sé si están de acuerdo, pero estas dos matrices son la misma. O sea, la B alfa controlada, que es esta de aquí, que es igual a esto de aquí, lo puedo entender como P0 por 1 más P1 por B alfa, pero al mismo tiempo también lo puedo entender como esta matriz de aquí, que es 1, 0, 0, E a la I alfa, y por 1. No sé si alguien recuerda cómo se llamaba esta compuerta de aquí. Tiene varios nombres, ¿no? Pero, o sea, nosotros en esta clase le hemos visto varios nombres, pero no sé si ustedes recuerdan cómo se llama. De hecho, con alguna, en las dudas de la tarea salió esa compuerta, ¿no? O sea, si te fijan, es una compuerta unitaria que tiene un solo parámetro libre. Entonces, esta de aquí es U1.
pero también pues recibe el nombre de, o sea, en Qiskit, no sé si se acuerdan, pero se llamaba P alfa, ¿no? Entonces, esto de aquí es P alfa, bueno, en Qiskit creo que le ponían una teta, pero pues es P alfa, que es una compuerta de una fase y por el 1, ¿ok? Entonces se puede implementar en Qiskit. Bueno, pero ¿cuál es el chiste? Entonces, ¿y por qué se llama kickback? O sea, si se fijan, la fase originalmente estaba en el primer qubit, o sea, en el qubit de más hasta la derecha. O sea que si yo no controlo si yo no hago la compuerta B alfa controlada, entonces la fase estaba en el primer qubit, o sea, estaba en este primer qubit. Y por haciendo álgebra nos dimos cuenta que lo que ocurre es que esa fase yo la puedo patear, por eso se llama kickback, ¿no? La puedo patear hacia atrás, o sea que es como patearla hacia allá, de tal manera que me queda en esa, o sea, de tal manera que me queda en el qubit de hasta la izquierda. Entonces, como cuando yo uso compuertas de control, a este qubit se le llama target, perdón, a este qubit se le llama control y a este qubit de aquí se le llama target, o sea, es el control y el objetivo, ¿no? Entonces, lo que hace el phase kickback es pasarme la fase al qubit de control. Y lo que está bueno de haber pasado esa fase al qubit de control es que ahora el qubit de control depende de o sea, si se fijan, el qubit de control depende de la fase, pero aparte no es una fase global. Si yo multiplico cualquier estado, el que sea, por por este operador, o sea, imagínense que si yo multiplico a cualquier estado por la compuerta que me quedó, entonces la parte del primer qubit, o sea, la parte esta de aquí, la del qubit de hasta la izquierda, va a adquirir una fase, pero que no es global. Entonces, esa fase, en principio, yo la puedo medir, ¿ok? Entonces, ese es el chiste del phase kickback. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño cálculo como para que se den una idea de cómo se podría medir, y la clase que viene utilizaremos el phase kickback en un ejemplo para medir alguna fase arbitraria, ¿no? Que le vamos a poner a una función. Bueno, entonces, si yo tengo, imagínense que esta CB alfa, yo la multiplico por el estado, la voy a multiplicar por un estado que sea así. ¿Ok? Este estado lo conseguí, o sea, quiero multiplicar por este estado, ¿no? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. O sea, pero si se fijan, tiene iguales probabilidades en todas las entradas. No sé si más o menos se les ocurre cómo lograr un estado como este. ¿Cómo lo lograrían? A ver si se les ocurre. ¿Con la Hadamard? Con Hadamard, exactamente. Entonces, si se fijan, me está quedando muy chiquito, entonces a ver, lo voy a hacer más grande. Es 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Entonces, si se fijan, aparentemente estoy aplicando un Hadamard sobre el primer qubit y también estoy aplicando un Hadamard sobre el segundo qubit. Entonces, esta cosa de aquí no es otra cosa más que pues simplemente Hadamard por el primer qubit
y Hadamard por el segundo qubit, y eso me daría lugar a este estado. Y además, si se fijan, pues ese estado está perfectamente normalizado, ¿no? Porque un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto me da 1, entonces ese estado está normalizado, ¿no? Bueno, entonces, si ahora este estado de aquí yo se lo aplico a CB alfa, entonces quiere decir que la primera matriz, el primer estado va a actuar sobre la primera matriz, o sea que voy a tener 1, 0, 0 E a la I alfa, actuando sobre el estado del primer qubit, que es este de aquí. Entonces, pues, muy fácil, pongo 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y luego esto lo multiplico por el 1 que tengo aquí. Acuérdense que tengo esta matriz y tengo el 1. Y el 1 que multiplica a 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Este vector de aquí viene de aquí. Ese vector de aquí es este de aquí. Y a ver, déjenme igual y lo pongo con colorcitos para que se vea mejor. Entonces, este que es el rojo viene aquí. Y este que es el verde, vamos a circularlo en verde, y este se viene para acá, ¿ok? Es lo único que pasó. Bueno, entonces hago la multiplicación de los vectores y lo que me queda es, en el primer caso, me queda 1 sobre raíz de 2, E a la I alfa sobre raíz de 2, y el otro estado me queda como 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Y me queda ese resultado de ahí. Entonces ahora, si se fijan, si yo mido el primer qubit, si yo hago una medición del primer qubit, entonces el primer qubit va a medir, o sea, vamos a suponer que este es el primer qubit. Si yo mido 0 por el primer, a este estado, por este estado de aquí, entonces 0 por el primer qubit, ¿no? Entonces vamos a llamar a esta cosa de aquí, vamos a llamarla psi. Lo que me va a dar es 1 sobre raíz de 2. Y si mido 1 sobre psi, entonces esto me va a dar E a la I alfa sobre raíz de 2. ¿Ok? Y si luego elevo al cuadrado, el problema que voy a tener es que otra vez esa fase de ahí va a desaparecer, porque por lo mismo que hace un momentito, entonces aquí me va a dar 1 sobre 2 y aquí me va a dar 1 sobre 2, ¿ok? Bueno, pero lo que podemos hacer es, en lugar de medir sobre 0 y sobre 1, podemos aplicar Hadamard, como vimos en la primera parte de la sesión de hoy. Y si yo aplico Hadamard sobre este circuito, entonces lo que me va a quedar es que voy a medir, o sea, lo que estaría haciendo es medir más por psi. Y si yo mido más por psi, entonces lo que me quedaría sería 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, que multiplica a 1 sobre raíz de 2, E a la I alfa sobre raíz de 2, y entonces esta probabilidad me daría 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2 por E a la I alfa. Entonces, que no se me olvide esto al cuadrado. Entonces sería 1 medio más 1 medio E a la I alfa. Pero esto va multiplicado por su complejo conjugado.
Entonces me queda 1/2 más 1/2 e a la menos i alfa. Y entonces esto de aquí me daría 1/4 más 1/4, que sería este por este y este por este, pero luego tengo los productos cruzados, que serían este por este y, y este por este, y eso me daría diferente, que es lo que queremos ver ahorita. Ese me daría diferente. A ver, espera un tantito. Entonces, esos me darían e a la i alfa sobre 2 más e a la menos i alfa sobre 2. Y entonces esto me da 1/2, 1/4 más 1/4 es 1/2. Y aquí... Es un cuarto, ¿no? Abajo de los es 4. es 4, perdón, tienes razón. Muchas gracias. Es un 4, exactamente. Y entonces aquí lo que me daría es 1/2 del coseno de alfa. Entonces, como pueden ver, en este caso, si yo mido la probabilidad me da en función de la fase esa que yo tenía originalmente que no podía medir. O sea que si yo la tengo en un solo qubit, entonces no la puedo medir, pero si utilizo esta compuerta controlada, la B alfa, entonces sí puedo medir esa fase de ahí, ¿no? Y a esto se le llama phase kickback. Bueno, entonces la clase que viene, lo que vamos a hacer es construir un circuito que haga esto y vamos a medir una fase. Y aparte vamos a ver cómo en general hacer para calcular todas las fases que hay en una función de onda, ¿no? Utilizando la misma idea de phase kickback. Ok, bueno.